Quería agradecer a Matucanacien primero por la oportunidad que me dan para estar acá y presentar un poco lo que yo he hecho en mi trayectoria de graffiti. También les quiero dar las gracias a todos que vinieron, a mis amigos, a la familia y a todos los presentes acá por estar aquí. Básicamente esta presentación se va a basar en lo que yo he hecho y en mi experiencia como grafitero y como pintor, la cual está totalmente ligada a la historia del graffiti en Chile y en Sudamérica. Pero no significa que mi historia es la historia del graffiti, sino es mi historia nomás, como en mi experiencia, y lo que voy a hablar y decir y mostrar es desde mi punto de vista. Yo hice esta presentación, la dividí en tres partes, que eran mis comienzos y lo que me influenció para empezar a pintar. Después hablo de lo que es como la etapa entre medio de cuando ya estoy pintando activamente en Santiago y hasta que emigro a vivir a Estados Unidos, y esa sería la tercera parte, mi experiencia en Nueva York. Bueno, aquí ven. Hacia fines de los años 80 tenía 12 años y vivía con mi familia en el barrio Avenida Mata, en Santiago Centro. Al salir más afuera de mi barrio, cuando salíamos con la familia de paseo o cualquier cosa, en realidad fue cuando yo empecé a notar más pintura en las calles. Esto era en el año 88, no sé, 87, por ahí. Y como yo vivía ahí por el barrio Avenida Mata, por Vicuña Maquena, el Parque O'Higgins, la Plaza Italia, fueron la primera vez que yo empecé a notar un poco pinturas en las calles, que eran básicamente pinturas políticas. Estos eran tiempos de cambio y se empezó a sentir con la propaganda política que se dejaba ver por muchas calles, las cuales eran pinturas ilegales, mayoritariamente rayados y letras apoyando un candidato de izquierda. Y que mezclaban un poco la tradición de muralista y de rayado político con un poco de graffiti de Nueva York que recién estaba llegando acá a Chile. Estas imágenes, como la que ven ahí, de la Brigada Ramona Parra y de otras más, fueron bien importantes para mí, porque yo pude en realidad ver que había gente que estaba pintando en la calle y era como una mezcla bien rara, porque era como algo que venía de antes, pero que también trataba de incorporar cosas nuevas, como lo que venía con el graffiti. Para esa época yo ya sabía la diferencia entre lo que era un graffiti de Nueva York o graffiti wildstyle, como se podría también definir, y también lo que era el muralismo y rayado de protesta. Aunque nunca había visto ni un rayado, o sea, ni un graffiti en vivo y en directo, lo había conocido a mediados de los años 80, cuando era un niño. Había tenido la posibilidad de poder ver lo que era la cultura hip hop a través de películas que llegaron acá, y con toda la onda del breakdance. Estas eran Beat Street y breaking. Sin embargo, estas pinturas de propaganda que pude absorber influenciaron en mis ganas de ver una ciudad con muros pintados, y también provocó en mí como la idea de imaginarme cómo la gente podía pintar, porque igual era obvio de que la pintura había sido hecho totalmente de noche y sin permiso. Tuve mi primer contacto con la muralla y con pintar un muro. Yo tuve la oportunidad de ayudar a pintar un mural, no me acuerdo, de haber sido como
hacia fines de los años 80, que era un mural de propaganda política, no propaganda, sino era en una protesta política en el Parque O'Higgins. Y tuve la oportunidad de ayudar y de participar en un mural así, de ese estilo, lo cual igual me marcó. Fue algo muy interesante poder rellenar un espacio con pintura en un lugar público. Me acuerdo que era justo abajo del paso nivel de Panamericana con mata, y fue algo mágico porque eran muchos grupos muralistas, muchas brigadas que estaban pintando cada uno por su lado su mural, y fue algo muy histórico para mí. Dentro de este mismo tiempo ya venían existiendo diferentes tribus urbanas, unas más establecidas que otras, como el New Wave, el Punk, el Thrash y todo, y también el Hip Hop. Y creo que esto igual es una consecuencia del sistema en el que estábamos, que había habido un cambio hace un tiempo, y había habido también como una censura y un como bloqueo, y trataron de eliminar un poco las raíces del arte popular en Chile. Entonces la gente, creo que igual se tuvo que amparar en otras culturas que venían de afuera, culturas importadas, que los representaba y hablaba por ellos. Igual se entiende eso porque el contexto generaba eso. En realidad había un poco de miedo, había mucho miedo, y también el cambio de sistema trajo mucha información desde afuera, y desde mi punto de vista trataron de cambiar un poco la cultura acá, importando otras cosas que eran originales de esta parte, pero que igual la gente se pudo asimilar a ellas, porque igual eran movimientos donde se podían expresar. Es a principios de los años 90 cuando empiezo a reconocer los primeros graffiti en Chile. El graffiti en ese tiempo era solamente tags. El tag es una firma, para la gente que está acá que no sabe. Estos tags estaban principalmente en el centro y en Providencia. Y igual me imagino que habían en otras partes de Santiago, pero ese era donde yo más o menos circulaba. Y también creo que a mediados de los años 80 hubo jóvenes que practicaban el break y que pertenecían a la cultura hip hop, la vieja escuela del hip hop, que hicieron graffiti en sus barrios, pero que en realidad no van más allá. Entonces la idea, cuando empiezo a reconocer estos nombres, estas firmas que están afuera, en realidad es cuando me cambia todo, porque veo esa actitud de algunas jóvenes que habían empezado a salir de su barrio para empezar a rayar afuera y poner su nombre. Fue una de las cosas que me motivó a pintar. De esos primeros nombres que vi, me acuerdo de Send y Sten, de Sick One, de Dicias, Hash, Frost, Orate, Master. Y yo en ese tiempo ya estaba practicando el graffiti, porque yo, como había dicho, ya tenía una idea de lo que era el graffiti, aunque era muy básica, y todavía estaba en el colegio. Entonces en ese tiempo era algo impensado y no se sabía nada de eso. Entonces cuando empiezo a mirar a estos tags, estos signos de graffiti, los reconocí y de una me motivó para empezar a pintar. Bueno, mis primeros intentos de graffiti en la muralla son como 92, 93, en donde empiezo a rayar en mi barrio, que era, en ese tiempo me había cambiado a vivir a la Villa Santa Carolina en Macul. Y ¿cómo se llama? En ese tiempo empecé a
Así en el año 94 justo ya empecé a estudiar y al mismo tiempo empecé a pintar. Como decía, había hecho intentos de graffiti, pero eran muy esporádicos. Casi todo era una raya o un dibujo en papel. Cuando estoy viviendo en la villa, conozco a dos grafiteros que también habían empezado hace poco, y uno era de afuera, que era Little Simpson, y el otro era de acá de Chile, que era Cipote. Como grupo empezamos a pintar más seguido y de manera ilegal, totalmente, al ser este tiempo que son como hace, no sé, pues había pasado solo 4 años de un cambio político, entonces todavía era muy difícil tratar de conseguir un muro. De hecho, nunca pensamos en que podíamos conseguir muros y pintar con permiso. Entonces, nuestros primeros muros y producciones murales las hacemos en la villa, y todo es hecho en la noche, es hecho durante 2 o 3 horas en medio de la noche, donde todos nos ayudamos, aparte de los que pintamos, porque teníamos este grupo que era NSS. Formamos un grupo que llamamos NSS, que significa Niños con Spray. Bueno, este grupo ya lo tenía Little Simpson y Cipote, y ellos al unirnos nos aceptaron y empezamos todos a rayar eso, porque igual en realidad queríamos representar nuestro barrio, y aparte que nos hicimos amigos, y este grupo era parte de otro gran como grupo que era como relacionado al hip hop. Entonces teníamos muchas cosas en común, y empezamos a salir a pintar, y las primeras producciones que hacemos, como decía, la hicimos ilegalmente, pero con gente cuidándonos, con nuestros amigos apoyándonos y viendo que no pasara nada. Fue totalmente un trabajo en equipo, porque en ese tiempo unos pintaban, otros dibujaban, otros fileteaban al final, entonces era totalmente, cada uno tenía su función. Aún así, el estilo que tratábamos de hacer estaba influenciado por Nueva York, pero en realidad era bien básico y en realidad no teníamos nada de información. Era lo que habíamos visto hace tiempo, pero en realidad no sabíamos, no teníamos ejemplos, no había un precedente de esto. Entonces lo tuvimos que de cierta manera inventar. Ahí hay ciertas fotos de lo que empezamos a hacer en conjunto. Ese muro el que están viendo ahí, aunque está muy mala la foto, es de Avenida Osa, del año 94. Y este que está acá también, este es el primer mural que hacemos entre todos, que quedaba ahí a la vuelta de mi casa, cerca de un lugar donde nos juntábamos siempre. Acá, esta parte es un lugar histórico dentro del graffiti, de la escena de graffiti, que es el supermercado Unimark en Las Torres, en Portugal. Ahí empezamos, bueno, una pequeña anécdota. A mí una vez me contaron que habían unos grafitis ahí. Entonces nos fuimos a mirar el lugar, y en realidad había unos grafitis que parecía que era Nueva York. Eran totalmente estaban pintando en otro nivel. Ellos eran gente que era de la vieja escuela, que eran breakers. Entonces eso también a nosotros como que nos puso los pies en la tierra, porque en realidad nosotros estábamos pintando en nuestro barrio y pensábamos que éramos los únicos y los mejores y que más o menos nadie nos podía superar. Entonces llegamos ahí, fue como que, ok, hay otra gente que en realidad pinta y sabe lo que está haciendo, nosotros no sabemos nada. Eso nos ayudó mucho a poder progresar y nos motivó a ser mejor y tratar de lograr algo mejor. También hay otros muros, ya ahí se nota ya un poco la diferencia, pero igual estamos influenciados totalmente por el graffiti neoyorquino clásico.